Me acompaña nada más y nada menos que Josefa Garrido para la lectura de esta mañana y la conversación. La fallida acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau reabrió el debate sobre las famosas AC, sus costos políticos, etcétera. Al mismo tiempo, un informe de Contraloría detectó irregularidades en la actuación de la exministra de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast, Carolina Steiner, respecto a la solicitud de antecedentes de funcionarios policiales en una investigación en curso, instalando la discusión sobre eventuales responsabilidades políticas. Tenemos nada más y nada menos que el placer de tener en el estudio a el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Y vamos a preguntarle sobre esto y otro escenario. ¿Cómo le va, Lautaro? Hola, me va muy bien. Muy buenos días. Muy buenos días. Oiga, bueno, aprovecho de preguntarle. Usted está del lado de las ARMYs, por supuesto. ¿Del lado de? De las ARMYs. ¿Ha escuchado la polémica de las ARMYs de las últimas horas? De BTS. De BTS. Hola, Sí, por cierto. O sea podríamos decir que usted escucha Silvio Quilapayún y BTS. ¿O no? Capaz. Tengo una sana influencia de mis hijos y mis nietos. Así que ya, lo vemos en esa. Oiga, ahora yendo a temas más duros y más serios. Acusaciones constitucionales. ¿De qué lado está? ¿Qué es lo que piensa? A ver, yo creo que en esta noticia que escuchaba que es posible estuviera una acusación constitucional contra la ex ministra de Seguridad, no lo dicen los partidos de oposición, sino lo dice la Contralora. Y entonces uno tiene frente a la noticia, estamos desafiados. Habrá que averiguar, investigar, precisar. Yo no soy de aquellos que usan el mecanismo de la acusación constitucional para hacer proselitismo o sacar un metro cuadrado de ventaja del punto de vista político, por más legítimo que fuera, porque es un elemento institucional. Entonces, de lo contrario, eso se relaja y se pierde una facultad, en este caso un órgano fiscalizador como es la Cámara de Diputados. Pero, sin embargo, parece que todos los datos indican que hubo abierto abuso de poder. Cuando ella interviene sobre un servicio que puede, el servicio completo, me refiero a la PDI, estar subordinado al ministerio, y no tengo claro si la subordinación tiene que ser, desde el punto de vista administrativo, al nivel de disponer del personal que constituye la institución, y queda demostrado después por el órgano que hoy día ha tomado un papel muy protagónico, era mucho más silencioso ante la Contraloría, y entonces, bueno, los mismos que han planteado que hay que ordenarse a partir de esas definiciones, tiene que ser consecuente y también estimular la idea que se llegue hasta el final. Es que hay un debate sobre los usos y lo espurio que puede llegar a ser para la convivencia, el diálogo democrático, lo que sucede con las acusaciones constitucionales, a propósito de lo de Nicolás Grau, que es distinto. Por supuesto, entendemos que es distinto el contexto del uso, pero no son herramientas que finalmente terminan mal utilizándose y que ahora pueden ser apuntadas como una especie de venganza de un lado hacia otro con respecto a la utilización de estos mecanismos. Lo que tú dices, digamos, a propósito de esa misma reflexión que seguramente otros hacen, yo he puesto que no es una venganza, entre comillas, una pasada de cuenta, una devolución de mano, porque quien pone el tema es la Contralora, no lo ponen los partidos de oposición. Ella pone un tema para todo el mundo, digamos, y entonces el mundo dice, bueno, ¿y por qué, denunciado por la Contralora, esta ministra tiene tanta fuerza que es incólume? Ni siquiera una comisión investigadora, ni siquiera una sesión en la sala. Creo que es un tema que quedó abierto desde esa perspectiva. Ahora, ya dije, no soy de quienes quieren usar ese instrumento en función de debates políticos abiertos, donde hay abiertas diferencias por lo demás. Sí, porque desde el oficialismo dicen que las responsabilidades políticas se asumieron en el momento que la ministra Trinidad Steiner deja su cargo. ¿Y por qué no pensaron lo mismo respecto a Nicolás Grau? Es decir, realmente es incoherente. Yo creo que están acomodando un discurso porque le afecta. Me parece que esta es una enésima situación que vive el gobierno de desgaste entre su gestión y sus gestores, que no puede cargarse a la oposición porque él nombra a su equipo de confianza, el presidente, y bueno, antes era el bochorno entre el ministro de Hacienda y el ministro de Vivienda, otras veces, es decir, una cantidad de fenómenos que ha llevado a que hayan 4 o 5 subsecretarios renunciados, 2 ministros renunciados, 20 y tantos seremi. Es decir, aquí está en crisis un tema más de fondo. La instalación de este gobierno
no resolvió un tema que es la clave: vocación de servicio público. No es lo mismo ser gerente de una empresa que ser ministro. No es lo mismo dirigir un servicio público que una empresa, porque tiene, primero, un problema de legalidad. O sea, en el derecho administrativo se hace solo lo que está permitido y explícitamente dicho por la ley. En el derecho privado, todo lo que no está prohibido es posible hacer. Bueno, ahí ya la discreción empieza a contradecir y a chocar con las obligaciones que tienen las autoridades. Hablando de lo que ha sucedido en el gobierno, la semana pasada fue clave en tema económico. El propio presidente dijo que la situación estaba grave, pero durante el fin de semana tuvimos al propio ministro de Hacienda que desdijo al presidente. ¿Qué le parece eso? Y también, ¿cómo está evaluando usted la gestión del ministro Quirós, que ahora entra en una etapa decisiva de la mega reforma? Bueno, el ministro Quirós ha hecho varias formulaciones, una de esas que no hay recesión, que al final digamos que no hay elementos críticos dentro de la economía. Bueno, él tiene un ritmo de trabajo, dicho por él, de lunes a viernes y ojalá en jornada más corta. Ojalá todos los trabajadores puedan tener esa misma opcionalidad. Y los fines de semana se va a la playa, dijo. Y los fines de semana se va a la playa. Ahí faltarían, digamos, segundas viviendas porque no alcanzan las que están en la playa para que todos los trabajadores puedan hacerlo. Pero muestra una forma y un estilo de vida, una cosa muy de clase, en mi opinión, que no puede soslayar que estamos viviendo un punto muy crítico, que se representa en el informe que entrega esta Comisión Bravo, que se vincula con el gobierno y que significa aumento de la desocupación en las mujeres y en la juventud. Es mucho más grande, digamos, ese aumento de desocupación desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de los salarios. Hay recomendaciones que relativizan absolutamente los derechos de los trabajadores, es decir, como que no hubiera legislación laboral a esta altura, y entonces queremos volver, digamos, al hecho que las jornadas extensas esconden de que no hay horas extras, por ejemplo. Y así podemos seguir, digamos, anotando cuánta cosa anunció esta comisión. Es una cara, afectación de los trabajadores. La otra, la que representa el ministro, es beneficio para el gran capital, beneficio para los empresarios. Entonces tenemos el mundo tal cual lo concibe desde el punto de vista de modelo el gobierno que está ejerciendo, ¿no? Que es el nacimiento de esta política neoliberal, digamos, donde los beneficios son abiertamente y sin pudor para el gran capital porque la riqueza chorrea y sobre esa base se hace política de justicia social. Y los trabajadores, bueno, espero que no volvamos al PEMPUJ, digamos, tuvimos un momento dramático en que al final los ingresos eran para tener una mínima capacidad de demanda en el mercado interno, en el rango alimentario. Pero podemos llegar a eso si es que siguen las cosas así. Ahora le agregamos a esto el nivel de endeudamiento que tiene la familia. En ese sentido, más allá de este caso puntual, ¿qué tipo de oposición debe ejercer el arco frente al gobierno de José Antonio Kast, que se ha ido como de alguna manera ya manifestando en lo que usted mapea? ¿Qué tipo de accionar o qué estilo de accionar debe ejecutar la oposición? A ver, en mi opinión personal, la oposición debe tener siempre un nivel de argumentación. No solo afirmaciones y descalificaciones, sino argumentando la crítica, pero también con eso mismo argumentando la propuesta. Hay que mostrarle al país que hay una forma distinta de ver las cosas, que hay una posibilidad de propuesta de economía o de propuesta en todos los planos de las políticas más sensibles, y ese es el ejercicio que los partidos que constituimos una mesa política tenemos que darnos a la tarea de elaborar propuestas que sean, ojalá, comunes a la oposición para que tengan mucho más anchura y que sean muy directas. Pero parece que esa crisis es a nivel global. Es un escenario político que tiene en distintos países escenarios como el que estamos viviendo acá. Entonces, ¿qué imaginario? ¿Qué se le puede proponer a la gente de una oposición en las características que usted cuenta? A ver, ¿qué es la propuesta? Yo creo que el tema tiene, claro, efectivamente una repercusión internacional porque está en crisis, a mi juicio, los mecanismos que tiene el modelo imperante a nivel internacional y también nacional como fórmula de solución de los problemas, demanda y las expectativas de las grandes mayorías y que son elementales.
mejorar la calidad de vida, así de simple. Mejorar la calidad de vida significa seguridad pública, significa educación, salud, vivienda, transporte de locomoción, en fin, que sean asequibles para que la gente viva con una elemental tranquilidad y tenga perspectiva de futuro. Eso está impedido porque el modelo que se impone tiene por sostén de movilidad social el endeudamiento. Aquí el que no se endeuda no tiene la posibilidad ni de viajar, ni de comprometerse con una casa, ni comprarse un auto. Solo está en el rango de endeudarse con lo que antes se llamaba ciúticamente dinero a futuro y que hoy día significa una soga al cuello para después sufrir las consecuencias cuando no se pueda pagar, digamos. Y considerando ese diagnóstico y también lo que decía usted de la oposición, ¿por qué no logra ese discurso entonces sintonizar con las personas? ¿Está sintonizando y de qué manera hoy día la oposición se puede articular tanto en el Congreso, que la tienen difícil? Sabemos que la mega reforma puede que pase, no necesita los votos de la oposición, y también dentro de la ciudadanía un discurso que le haga sentido considerando también el auge de la extrema derecha. A ver, yo no quiero ser en absoluto presumido desde el punto de vista de disponer de conductas masivas, pero marca una cosa que es blanco o negro. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente de la República y su gobierno, que ya llevan más de 3 meses ejerciendo, que son tantas bondades, cada día baja más su adhesión y su valoración? Cada día está más desprestigiado, cada día hay más desolidaridad respecto a lo que van a hacer. Cada día hay más desconfianza si van a resolver las cosas o no. Y eso lo indican distintas encuestas. Y la única forma de saber cuál es el sentimiento y el pensamiento del mundo social que no sea midiendo, porque no hay elecciones, la elección es la que mide definitivamente. Ahora, lo otro se construyó en enero pasado y se rayó la cancha respecto a cómo debe ser la correlación. Bueno, habrá que asumir las consecuencias de eso, mucho proceso para explicarnos por qué llegamos a esto. Porque eso se raya para 4 años. No se puede modificar la composición del Parlamento antes, pero sí se puede tomar nota de la creciente desconfianza, crítica, observación respecto incluso a las políticas más sensibles y más de señal de ellos de parte de las opiniones que entrega la gente. ¿Y cómo están las cosas en el Parlamento? ¿Usted ha visto, ha sido testigo de estas diferencias que dicen que hay entre RN, la UDI y el Partido Nacional Libertario? ¿Cómo ha visto eso? ¿Cómo ve esa convivencia desde afuera? Yo creo que hay unas fuerzas que ganaron la elección, pero no eran coalición. Eso fue una convergencia de segunda vuelta. Cuando es de segunda vuelta es que en primera vuelta alguien era titular y era mucho más extremo y sin embargo, digamos, no logran resolver. Ahí están los juicios que entrega regularmente Evelyn Matei o los que entrega el mismo Longueira, así respecto a cómo se está gestando el trabajo de las políticas públicas y el efecto que esto tiene en la gente. Sobre estas mismas conversaciones que están habiendo en el Congreso, no podemos pasar por alto el proyecto de ley ingresado formalmente al Senado por la parlamentaria Vanessa Kaiser, con el apoyo de su hermano, que tiene una fuerte impronta mediática, Johannes Kaiser, que busca conceder un indulto general para eximir de penas a los funcionarios carabineros y las Fuerzas Armadas, y que cuenta además con el respaldo de la bancada del Partido Republicano. ¿Cómo ve esta medida? Eso es tan fáctico como la presión que hace Trump sobre el presidente de la FIFA para revertir, digamos, una sanción a un jugador de Estados Unidos. Ya es la exageración misma. No podemos volver a la ley de la selva. La ley de la selva hubo en Chile y el más fuerte era el aparato armado del Estado de Chile que ejerció terrorismo de Estado durante 17 años. No se puede volver a las mismas prácticas por la vía de decir, digamos, los responsables de los crímenes de lesa humanidad, los más grandes que existen, no pueden quedar liberados de responsabilidades porque hay un proyecto, y en este caso un indulto que los libera de esa responsabilidad. Creo que sería un retroceso de convivencia civilizatoria, más allá de ser de la muy derecha o de la muy izquierda, que afectaría la consistencia de la convivencia democrática, afectaría la calidad de vida, digamos, y la tranquilidad de la población, porque quedamos expuestos
a que el día en que a alguien se le ocurren las atrocidades más grandes y tiene detrás un presidente o un aparato que sea capaz de, con mayorías transitorias en el Congreso, sacar, digamos, espacios de finalmente de impunidad. Lautaro Carmona esta mañana con nosotros haciendo un claro análisis de la actualidad nacional. Muchas gracias por venir a turno esta mañana al puesto número 13. Chao, Muchas chao, que estén gracias a bien. ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias.